Hola, ¿qué tal? Nuevamente por aquí presentando a nuestro amigo Thor, ¿verdad? Este superhéroe que prácticamente enseña a nosotros los jóvenes y a los adolescentes que una de las áreas más fuertes a trabajar en las personas de los jóvenes y adolescentes es precisamente la autoestima. Curiosamente no es el tener o el placer o el tener más conocimiento, el tener más medios materiales para poder subsistir y vivir. Evidentemente ponemos la atención sobre la autoestima porque prácticamente la autoestima pues está en dos extremos, ¿no? El querernos mucho de una parte o del otro lado el no querernos nada, ¿no? Debemos de llegar todos al punto exacto, a un equilibrio, a una ecuanimidad. ¿Qué tal? Mi nombre es Manuel Conejo, te invito a ver este video sobre este superhéroe Thor, porque conocerás sobre este superhéroe que es también genial como aquellos que ya hemos presentado, el Hombre Araña, la Pantera Negra, Hulk, etcétera, ¿no? Y vamos a analizar cómo este superhéroe con su superpoder implica pues que nosotros aprendamos de él. ¿Por qué? Porque en la película él aprende a descubrirse como ser humano, más allá de los poderes que podía tener, a descubrirse, a conocerse, a volver a hacerse, porque pues lo mandan a la tierra para que experimente de verdad la humildad de el que se humanice. Y finalmente, pues su papá Odín lo invita a conocerse, a autoconocerse. Quédate conmigo hasta el final, no te vayas y escríbeme sobre la perspectiva que vas a ir encontrando en el análisis de esta bella película y que en la cual pues todos, cada uno de nosotros vamos a identificarnos con alguna parte. Platicaremos en lo subsecuente. El episodio de hoy evidentemente está dedicado a nuestro amigo Thor de la mitología nórdica, hijo de Odín. Comenzamos. La ficha informativa. El alter ego de Thor, el dios Thor, evidentemente, cuando viene a la Tierra, se hace pasar por el estudiante de medicina y luego doctor Donald Blake. Seguimos. Las características. En primer lugar, y en primera instancia, el tipo es rudo, fuerte, altivo, soberbio, narcisista y posteriormente como que le va bajando dos rayitas a su personalidad. Se vuelve más humilde, más compasivo, más comprensible, más humano, ¿sí? Su poder y debilidad es que adquiere el superpoder dado por su padre Odín, ¿verdad? Y porque tiene el martillo que es sumamente poderoso, el bendito martillo Mjolnir, ¿no? La familia vive en Asgard, es hijo del rey Odín, evidentemente, en donde también vive su hermano o medio hermano, Loki, y su madrastra Frigga. Tiene un gran valor y respeto, evidentemente, por su propia familia, incluso por el hermano que no era tan hermano, ¿verdad? A pesar de las diferencias que hay y que se van a desarrollar entre ellos. Recordemos, pues, que el hermano celoso, envidioso, toma los poderes y utiliza a su papá, ¿no? Su traje se trata de una armadura bonita, elegante, que incluye una capa roja, por supuesto, al estilo de uno de los dioses de la antigüedad, de la mitología. Bueno, vamos a pasar a uno de los pasos importantes. ¿Qué nos recuerda? ¿Qué nos recuerda Thor a nosotros? Infinidad de cosas, infinidad de situaciones que están viviendo hoy en día los jóvenes y los adolescentes. En la actualidad podemos observar que viven otro tipo de valores, o no sé si denominarlos valores o antivalores, con la atención centrada en sí mismos. Tenemos jóvenes y adolescentes
altaneros y prepotentes, que en su momento no hacen referencia a otras personas, sino a sí mismos, que ellos son los destinatarios de todo, que ellos merecen todo, que por ser hijos únicos quieren hacerlo todo, merecerlo y demás, y no ven a los demás, no ven las necesidades, ¿sí? Caen evidentemente en situaciones narcisistas de todo tipo, se creen los mejores intelectualmente hablando, espiritualmente hablando, de conocimiento, ellos creen que poseen pues el depósito del conocimiento. Finalmente tenemos evidentemente jóvenes que, al ejemplo de Thor, el primer Thor que vemos, tienen actitudes contrarias a de verdad, pues sentirse agradecidos con la vida, agradecidos con sus padres, agradecidos con la naturaleza y creen poseerlo todo, tenerlo todo, ¿no? Y bueno, nada más y nada menos que los medios de comunicación también contribuyen a estar inflando a los adolescentes, los inflan. Tú eres el mejor, eres el más bueno de todos, el más fregón, ¿verdad? Porque lo tienes todo, porque utilizas la playerita de marca Nike, que utilizas la playerita de marca Adidas, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creen que con las marcas les van a estar dando identidad. Y eso es falso, ¿sí? Prácticamente lo que te va a dar identidad va a ser tu autoestima. Pero no, o sea, entramos en situaciones donde adolescentes y jóvenes creen que la identidad les viene y la merecen por sí solos y no hacen referencia a nada. Hay una diferencia entre estar agradecidos, y quien vive agradecido, entonces no pierde los pies sobre la tierra y entonces tiene una identidad ecuánime, equilibrada, ¿sí? Ni tan, tan, ni muy, muy, ¿verdad? Y existe la diferencia entre, pues, jóvenes que en la actualidad lo creen poseer todo o lo creen merecer todo, y finalmente nadie, si nos ponemos en el plano humano, nadie merecemos nada. Todo lo tenemos que trabajar, y quien agradece vive diferente. Esa es la diferencia entre quien agradece y cree merecerlo todo. En la actualidad, evidentemente, los jóvenes tienen la posibilidad de recibir influencia, pues, de los medios de comunicación masiva, del internet, de la web, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay muchos que creen que su personalidad será construida en hacer referencia a las redes sociales y demás. Ciertamente algo tendrá que ver, ¿verdad? Pero no es aquello que nos va a dar esta identidad, esta autoestima. Y bueno, entre los jóvenes y los adolescentes tenemos infinidad de ejemplos donde los mismos adolescentes y los mismos jóvenes creen poseerlo todo y creen ostentar todo. Tienen tanto poder. Los padres a veces les damos tanto poder a los hijos que a veces ya no nos los quitamos de encima. Hacemos de los hijos pequeños tores, ¿verdad? Donde se sienten pequeños dioses, donde se sienten pequeños empoderados, y que no les tienes que decir nada, porque si les dices algo o les haces una corrección o les tachas una tarea porque está mal hecha, uy, se sienten, ¿verdad? Y van y te acusan a dirección. Y es más, ni el mismo director a veces los puede controlar, ¿sí? Los papás muchas veces los empoderan tanto, les dan el poder, el martillo del poder, que después ya no se los pueden quitar, con la prepotencia, con la altanería, con los gritos, con los enojos, con los berrinches, etcétera, etcétera, ¿sí? En el capítulo de hoy vemos que Thor, el hijo de Odín, tiene en su reino de Asgard todo lo que necesita para vivir. También muchos de los adolescentes, de los hijos
de nosotros, tienen todo el poder, son fuertes, valerosos como Thor, seguros de sí mismos, confiados en sí mismos. Eso es bueno, eso es muy bueno, eso es demasiado bueno. Lo demasiado bueno es, y lo demasiado malo es que después toman demasiado poder, que se sienten infalibles, que se sienten invencibles, inerrables, prepotentes, altaneros y hasta, como el ejemplo de Thor, son capaces de rebelarse contra su padre. Lo mismo pasa en la actualidad, ¿sí? Bueno, y en su deseado ascenso hacia el trono, Thor siente que todo lo tiene, que todo lo merece, que todo lo es, que todo lo posee, que todo debe de ser concentrado en sí mismo. Lo mismito que pasa en muchas de las realidades actuales con los jóvenes y los adolescentes, ¿sí? Y bueno, tenemos que tener esa certeza de buscar la humildad para llegar a una ecuanimidad, ¿sí? La prepotencia y la arrogancia de Thor lo vuelven loco, déjenme decirlo, y ahí lo vemos en la película, ¿no? Creo yo que es la misma realidad que vivimos muchos de los que nos sentimos autosuficientes, inerrables, que nos sentimos infalibles. La prepotencia, la arrogancia, el orgullo, el egoísmo, el exceso de hacer referencia a nosotros mismos y no hacer referencia a los demás, nos vuelve locos al ejemplo de nuestro amigo Thor. Y bueno, resulta que hasta que en su ególatra decisión, Thor decide contradecir a su propio padre, ¿sí? Resulta que no es lo que él pensaba, resulta que a pesar de ser un dios mitológico también se equivoca, resulta que no es cierto que es el más poderoso, ¿sí? Resulta que no es cierto que todo lo tiene resuelto, ¿sí? Cuando va a hacer la guerra se cree muy fuerte, que después tiene que intervenir Odín para poder rescatarlos y poder rescatar su reino, ¿no? Y no poner eh, pues en riesgo su reinado. Porque entonces cuando Odín, molesto con su primogénito, comienza a retirarle los poderes, porque ya había visto que había hecho un, un hijo empoderado, pero mal encausado, ¿sí? Muchos de nuestros papás también a lo largo de nuestra existencia se dan cuenta cómo somos los hijos. A veces unos prepotentes, a veces otros orgullosos, a veces otros mentirosos, a veces otros irresponsables. Y entonces es cuando ellos tienen que intervenir para recomponer nuestro destino y nuestra vida. Al ejemplo de Odín, ¿verdad? Y bueno, una de las enseñanzas que le va a mostrar Odín es mandar a Thor a la tierra. ¿Para qué? Pues para que se encuentre consigo mismo y al encontrarse consigo mismo pueda darse cuenta, en el encontrarse consigo mismo, darse cuenta en qué la está arrociando, en qué la está regando, ¿verdad? Y bueno, ciertamente todo esto nos recuerda el pasaje bíblico del hijo pródigo, ¿sí? Aquí no, el papá no lo manda. Él decide irse a hacer su propia experiencia, el hijo pródigo, y, y al darse cuenta que la está regando, regresa diferente. Lo mismo va a pasar con nuestro amigo Thor. Entrar en sí mismo implica darse cuenta, caer en el bendito insight, que en psicología se denomina, ¿verdad? Darse cuenta para recomponer su destino, para ser entonces artífice, protagonista de su propia vida, pero de una manera diferente. Evidentemente tiene que echar una mirada hacia su entorno, Thor, ¿verdad? Se humaniza al contacto con los humanos, ¿verdad? Al contacto con uno de estos, de los 9 planetas de los cuales hablaban, y entonces se humaniza y en la manera y en la medida en que se humaniza, entonces se transforma, entonces
cambia. Entonces es diferente este Thor. Literal, Thor tendrá que aprender de la humildad, es decir, no perder los pies de la tierra y saber sopesar de un lado sus fragilidades y del otro lado sus superpoderes, ¿verdad? Y bueno, vamos a otro punto de nuestra clase, de nuestra reflexión, de, nuestra, eh, de nuestro compartir. El narcisismo, queridos jóvenes, adolescentes, se conoce como un trastorno de la personalidad. Por supuesto, hablamos de casos ya extremos, pero por parte de un mito griego, recordemos a Narciso. ¿Quién era Narciso? A ver, ¿quién era Narciso? Pues Narciso era uno de los personajes de la mitología griega. Estamos hablando de mitología nórdica, ahorita hacemos mitología griega y entonces, en ese sentido, vamos a hacer referencia a que Narciso va a ser prácticamente un joven guapo, apuesto, que rechaza a todas las mujeres, se da el lujo de rechazar a todas las mujeres que se acercan a él porque era guapo y él no las consideraba dignas de su persona. Incluso Eco, la ninfa, es rechazada por Narciso, ¿sí? Tanto que Némesis decide dar a Narciso una muestra de lo que se siente estar enamorado y ser mal correspondido. Y entonces hace que Narciso, al hacer referencia a, a su propia persona, al contemplar su propia persona, se enamore de sí mismo. Los narcisistas, ¿verdad? Creo que todos tenemos un poquito de narcisismo por ahí arraigado, unos más que otros. Evidentemente, el narcisismo se vuelve un trastorno ya cuando es muy grave, ¿no? Hoy tenemos muchos de nosotros, ¿no? A veces hacemos referencia al narcisismo porque todo yo, mamá yo, ¿para qué quieres el dinero que papá te da de su trabajo? Lo utilizas para mí y volvemos a lo mismo. Queremos hacer siempre referencia a nosotros desde el punto de vista material, desde el punto de vista de lo económico, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de merecerlo. Yo lo merezco todo. Y bueno, es una característica muy fuerte que es el narcisismo lo podríamos definir como hacer referencia hacia uno mismo en exageración. Aguas, no hay que confundirlo con amor propio, porque el amor propio es amarte, respetarte, quererte, ¿sí? Sin exageración. Es uno de los mandamientos fuertes del cristianismo, ¿no? Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Amarte a ti mismo es importante. Diferente a narcisismo, que es estar haciendo referencia de una manera negativa o positiva hacia ti mismo y quererlo merecer todo al grado de que no ves a tu alrededor las necesidades de tus otros hermanos, de los otros jóvenes, de los otros adolescentes. Crees merecer la mejor calificación en clases, crees merecer el mejor atuendo, la mejor ropa, crees merecer el mejor maquillaje, crees merecer la buena cantidad y gran cantidad que gana tu papá y entonces todo tiene que ser destinado a ti, etcétera, etcétera. Podríamos decir que Thor, queridos amigos, era narcisista y de todo tipo. Se admiraba, se creía superior, era prepotente, se creía sin error, se creía perfecto, se creía el tipo infalible. Hasta que la cruda realidad lo va a hacer que toque tierra al extremo, ¿sí? Thor se va a dar cuenta que no tiene poderes, que no es la magia del Mjolnir lo que le va a dar fuerza, que tampoco tiene poder para gobernar a su pueblo en su primer momento.
y no podrá hacerlo hasta que se vuelque en sí mismo nuevamente, ¿sí? Se vuelque en sí mismo y se vuelva digno de todo. En el momento en que se vuelque a sí mismo, se dará cuenta que entonces comenzará a dignificarse, a ser digno de todo lo que su padre pueda otorgarle, ¿sí? En específico, hasta que experimente la cruda realidad de trabajar, de trabajar sus poderes, de trabajar su personalidad a través de esta palabra mágica, la humildad. Pienso entonces que las características de nuestro mundo que nos llevan a creer que tener es ser, que poder es ser, que placer es ser, son erróneas, ¿sí? Haciendo referencia a Jesús en el desierto, fue tentado por el demonio, ¿no? La tentación del poder, la tentación del tener, la tentación del placer, que no cayó en las tentaciones, pero si hubiera caído, entonces tendríamos a un Jesús que también hubiera perdido la cabeza, hubiera perdido su propia identidad. Jesús no la pierde, ¿sí? ¿Por qué? Porque pone en su lugar al diablo y lo pone y dice, no solo de poder vive el hombre, no solo del placer, no solo del tener. Y yo creo que este mensaje, pues sí, es muy concreto para los adolescentes y jóvenes de hoy. Nuestra identidad, la identidad no la tenemos que construir bajo el placer, bajo el tener y bajo el poder. Tenemos que buscar nuestra identidad en nosotros mismos, volcarnos a nosotros mismos. Ese es el reto, es uno de los retos de la actualidad. El reto para nosotros hoy en día es volcarnos, buscar en nuestra propia persona, dentro de nosotros mismos, qué es lo que nos da identidad, ¿sí? Y bueno, muchas veces pues no lo hacemos, ¿no? Porque creemos que nosotros tenemos la razón, creemos que nosotros conocemos, creemos que lo que hemos leído nos da la capacidad de rechazar el trabajo en equipo, de rechazar lo que el entorno nos va desarrollando, nos va otorgando y nos damos el lujo de mandar, de mandar lejos a todos excepto a nosotros mismos, ¿sí? Y bueno, recordar que el trabajo en equipo, pues es muy bueno, ¿no? Que hacer referencia a los demás es muy bueno, ¿sí? Porque a veces solos no tenemos la solución. Pero entonces hay que dejar ciertas actitudes que no nos ayudan a identificarnos y a tener una autoestima de verdad ecuánime, equilibrada, ¿sí? Dejar de justificar nuestros propios errores, excusándonos de que, es que yo leí, es que me dijeron, es que mi amigo, es que esto, ¿sí? Creer que somos perfectos. Eso no está bien, ni para mí, ni para ninguna persona, por muy poderosa que sea, ¿no? Al contrario, es necesario que también como motor busquemos, ya les decía, en nuestro interior, nos volquemos hacia nosotros mismos, para encontrar quiénes somos, dónde estamos, a dónde vamos, qué queremos hacer de nuestra vida. Y bueno, entonces, desde la realidad de la humildad, podemos comenzar a dignificarnos nosotros, a ser dignos nosotros y a dignificar también a aquellos que viven con nosotros, a nuestros amigos, a nuestros camaradas, a nuestros compañeros de clases, a nuestros maestros, etcétera, etcétera, ¿sí? Desde la humildad, ser dignos para que los demás también confíen en nosotros, ser dignos para que podamos también dirigir a los otros, ser dignos para ser líderes. Nuestra sociedad actualmente necesita de líderes francamente positivos, que sepan escuchar, pero que también sepan hablar, que sepan hacer las cosas, que sepan gobernar o que sepan liderar a los demás con el ejemplo, ¿no? Líderes humildes, no líderes prepotentes, ¿sí? Y bueno, tenemos dos elementos en resumen importantes para acrecentar
nuestra identidad, nuestra autoestima. Uno, el contacto contigo mismo, ¿sí? Y el contacto con los otros seres. A Thor le llevó este trabajo, adentrarse en sí mismo y tener contacto con esta bella jovencita de la cual se enamora, ¿verdad? Entonces, en la debilidad, encontrar nuestra fortaleza. Otra referencia bíblica, San Pablo nos decía, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo, ¿sí? Que me conforta, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo que me conforta, porque entonces transformo mis debilidades en fortalezas, ¿sí? Haciendo referencia a Cristo. Es un plus, ¿no? Volvemos, contacto contigo mismo y con los otros seres humanos te lleva a ese momento de salvar a los demás, ¿no? A Thor lo llevó este contacto consigo mismo y el contacto con esta jovencita eh, a tomar la decisión de salvarles la vida, ¿sí? Va a realizar un acto tan noble, tan generoso, que humanamente hablando no lo podía hacer. Es el momento en el que se da cuenta que el poder que él tiene, no tiene sentido si no lo pone al servicio de los demás, ¿sí? Una frase muy trillada, ¿no? Muchos políticos, sacerdotes, etcétera, líderes de nuestro tiempo lo utilizan, ¿sí? Poner al servicio de los demás. ¿De qué sirve tener tantas cualidades si no los pones al servicio de los demás? Tener tantos poderes si no lo pones al servicio de los demás, ¿sí? Y bueno, la dignidad es verdaderamente no ostentar el poder, ¿sí? La dignidad consiste en ver, en contemplar, en ayudar, en ponerse al servicio de los demás, en mirar más allá de nuestras propias narices, de ser unos ególatras y unos narcisistas de todo tipo, ir hacia los demás, ¿sí? Y el equilibrio viene. Es entonces donde tenemos a Thor ya modificado de su bendito narcisismo. Deja y le dice a Dios al yo todo lo puedo, al yo todo lo soy, al yo nunca me equivoco, al yo soy perfecto, al yo soy inefable, ¿sí? Y pasa a ser un personaje justo, medido, ecuánime, consciente, y evidentemente conserva sus características también de personalidad, no podemos quitarnos todo, ¿no? Decidido, aguerrido, seguro de sí mismo, ¿verdad? Y entonces pienso que la transformación de Thor es muestra de ese trabajo de autoestima que todos los jóvenes, que todas las personas debemos realizar para llegar a ser personas con autoestima de verdad equilibrada. Y entonces sí, poder compartir con los demás lo que nosotros primero somos, lo que hacemos, lo que tenemos, lo que poseemos y todo lo que caracteriza a nuestras personalidades. Y vamos terminando, ni muy, muy, ni tan, tan. No caer en el narcisismo o en el egocentrismo, ¿no? En ser egocéntricos y pensar que solo en uno mismo, ¿no? Pensar que todo lo merecemos, pero tampoco ir al extremo, queridos amigos, de no conocer nuestro propio valor, de no apreciarnos, de no querernos, ¿sí? O de apocarnos ante los demás, o de permitir que los demás nos griten o que los demás nos estén humillando. No, ni para mí, ni para ti, ni para nadie, ¿sí? Una autoestima sana, queridos amigos, implica conocerte a ti mismo, descubrir tus limitaciones, descubrir tus talentos, tus posibilidades y en ese sentido buscar un equilibrio, el justo medio. Es correcto, no podemos todos, no podemos todo, perdón, pero debemos conocer lo que sí podemos realizar
Y lo que no podemos realizar, pues entonces aprender de los demás, dejarte guiar por los demás, practicar y de verdad ser humilde para dejarte guiar por los demás que estén en tu entorno, ¿no? La autoestima positiva tiene que ver con identificar tus valores a todo nivel, personales, sociales, humanos, familiares, comunitarios, espirituales, desde la integridad de todos estos valores, ¿sí? Hoy, por ejemplo, tanta necesidad que tiene nuestra sociedad de una autoestima social, por eso tanta violencia, por eso tanta falta de paz, por eso tanto odio, por eso la lucha del poder entre unos y otros, ¿no? Necesitamos una autoestima social. Y los jóvenes, por ejemplo, hoy en día necesitan más identificarse con una autoestima ecuánime y equilibrada, ¿sí? La lucha por el poder, ¿sí? ¿De quién es más? Cualquiera agarra un arma y quiere hacer y deshacer, ¿sí? Porque quieren reivindicar sus poderes, quieren reivindicar lo que ellos son a costa de la violencia. Eso ni aquí, ni en Marte, ni en China, ni en ninguna parte del mundo lo podemos aceptar. Lo que nuestra sociedad necesita es verdaderamente hacer referencia a sí misma, ¿sí? Hacer referencia a sí misma, ver las posibilidades que tenemos socialmente hablando y luchar contra todo tipo de violencia, segregación, humillación, falta de paz, falta de armonía. Eso es lo que también socialmente necesitamos. Y ustedes a repetidas veces lo he compartido, ¿no? Con todos los que tengo contacto. Ustedes, los jóvenes, los adolescentes, son una generación nueva, son una generación en la que esperamos muchísimo, son una generación en la que pueden transformar la sociedad, modificarla para bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen cualidades, tienen potencialidades, tienen características positivas que al empoderarse de manera positiva pueden crear una sociedad distinta a la que nuestras generaciones, ya los más viejos, hemos realizado. Por supuesto, la autoestima, señores, queridos amigos, es parte del respeto al amor hacia sí mismo. Autoestima en diferentes niveles de nuestra vida. Trabajémoslo. Tú eres el primero, joven, que debes amar lo que eres, respetarte, cuidarte, quererte, apreciarte, no dañarte, creer en lo que está dentro de ti y creer que lo que está dentro de ti te permite ser mejor joven, mejor adolescente, vivir más tranquilo, ser más feliz con lo que te dan tus papás, no estar exigiéndoles, no estar gritándoles, no estar pretendiendo recibir lo que no mereces, ¿sí? No porque estás sobre los demás en cuanto pues, a posesiones o en cuanto a ropa de marca, vas a decir que eres más que los otros. No. Lo que sí te aseguro es que si ayudas a los demás, si gozas de tu persona, de las personas con las que estudias, con las que trabajas, con las que te socializas, con las que te relacionas desde tus trincheras, entonces sí, ahí radica la importancia de hacer una diferencia en tu vida y en tu sociedad que estás construyendo. Te invito a que observes a las personas que están a tu alrededor, papás, amigos, vecinos, tíos, tías, sobrinos, sobrinas, primos, primas, etcétera, etcétera. Velas, ¿sí? ¿Son narcisistas como el primer Thor? Vete a ti mismo. ¿Eres narcisista como el primer Thor? ¿Piensas tú en ti mismo solamente? ¿O esas personas piensan en sí mismas? ¿Siempre tienen la razón? ¿Tú siempre tienes la razón? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo son los demás? ¿Te consideras altanero, superior, prepotente a los demás por tus conocimientos, por lo que posees, por tus actitudes, porque vistes de una manera, porque te peinas de otra manera, etcétera, etcétera? Analízate. ¿Eres narcisista? Por lo opuesto,
dejas que los demás te digan todo lo que tienes que hacer o que pasen por encima de ti o que te griten o que te humillen. ¿Crees que tú no eres capaz de hacer lo que los otros hacen? ¿Te valoras a ti mismo? Ahí están los dos polos. Evidentemente, querido amigo, Thor nos lleva a establecer un proceso de definición de autoestima, a definirte o a definirnos como personas, en este caso los jóvenes, los adolescentes, llegar a empoderarse de manera humilde, sin perder los pies sobre la tierra. Eso quiere decir humildad, sin perder los pies sobre la tierra. Reconocernos, amarnos, querernos, apreciarnos. Y de esta manera, de manera humilde, no me grites, no me humilles, porque me quiero. Y bueno, evidentemente, como dijo Salvador Dalí, ¿sí? El gran escritor, pintor, pues era un artista, ¿no? Decía, que hablen bien de mí o que hablen de mal de mí, no me importa. Lo importante es que sigan hablando. ¿Por qué? Pues porque al seguir hablando los demás, yo sigo siendo importante. Si los comentarios sobre ti son buenos, si los comentarios sobre ti son malos, no debe de perjudicar tu autoestima. ¿Por qué? Porque tú tienes confianza, amor en ti mismo, aceptación de tus errores y de tus cualidades. Y bueno, queridos amigos, hasta aquí la cuarta sesión de esta interesante serie de presentación de superhéroes. Sigamos aprendiendo como los superhéroes a adquirir responsabilidades, ¿sí? Cuando se tiene el poder. ¿Quieres poder? ¿Quieres ser mejor? Pues entonces sé responsable, sé humilde, ten buena autoestima. Esto sería muy bueno que lo aprendieran también nuestros gobernantes, ¿no? O nuestros líderes, tanto en las iglesias como en la política, como en la sociedad, como nuestros propios padres, ¿no? También ejercen un poder sobre nosotros. Pero bueno, yo confío en que todos los que siguen este canal, haciendo referencia primero a mí mismo, podamos guiar a nuestro mundo, a nuestro pequeño mundito, tomando responsabilidades. ¿No creen? Dicen que el buen juez por su propia casa empieza, ¿no? Entonces, recuerden que también ustedes desde el lugar donde puedan seguirme, siguen siendo superhéroes, ¿sí? Se los repito, a mí trabajando con jóvenes adolescentes, me ha entusiasmado sobre todo estas últimas generaciones, porque vienen cargados de cualidades, de potencialidades, de talentos. Ejérzanlos al servicio de los demás, ¿sí? Ese es un martillo del Mjolnir, de Thor. Cada uno tiene ese martillo. Ejérzanlo con inteligencia, con sabiduría, con humildad, con amor. Y entonces sí, transformemos nuestro mundo que está necesitado de justicia y dignidad en esta ola de violencia y en esta ola de odio que estamos viviendo. Ejerzamos nuestro poder para bien. Te invito a compartir este video con otros jóvenes, con otros adolescentes y hacer eco para que este mensaje llegue a muchos a lo largo y ancho de nuestro mundo, a ser jóvenes más sabios y reflexivos. Estoy seguro que así como ustedes, quienes vean este video, no se irán de la misma manera en cómo llegaron. Soy Manuel Conejo y hasta la próxima. Cuídense mucho. Hasta luego.